Importante recordar, y sería un error si no se tiene claro, hoy Nicolás Maduro, sin ninguna legitimidad de origen, sin mandato legal, ya que el día 28 de julio perdió las elecciones, ha decidido Nicolás Maduro mantenerse en el poder tras un golpe de Estado, a través de un fraude electoral, operación deliberada, el cual, mostrando un resultado manipulado, intenta perpetuarse en el poder a través de la usurpación, ilegalidad y el robo, imponiendo una tiranía bajo el falso escudo del Tribunal Supremo de Justicia, un estratagema hecho a su medida, y todo esto desde la instrumentalización de unas instituciones corruptas al servicio y parte de la cleptocracia chavista. Esta manifestación ocurrida en el Ateneo Científico Literario, Ateneo de Madrid, por venezolanos y españoles, expresando su descontento y desacuerdo ante lo que ha significado la figura de José Rodríguez Zapatero. Para algunos, la desgracia y el insulto para los españoles, y para los venezolanos, el blanqueo axiomático de la tiranía chavista. A pesar que los propios rehenes de la coacción hacen declaraciones como estas. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Rodríguez Zapatero? Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro. Y estaba, como lo ha hecho en otras ocasiones, así es verdad, él ha estado detrás de varias acciones de liberación de presos políticos, ha estado involucrado en el pasado. En esta oportunidad entiendo yo que también estuvo muy involucrado. En vez de ser la primera persona en denunciar todos los actos intimidatorios que él sufrió, a través de todos los actores que lo coaccionaron, y ahí entra Zapatero, el cual funcionaron de intimidarlo para que aceptara un documento del TCJ donde éste proclamaba la falsa victoria de Nicolás Maduro. Simplemente ha quedado reducido a decir de que es un mediador confiable. ¡Qué posición tan decadente! Bien lo explica Andrés Leonardo Briceño en su canal YouTube La Palabra Compartida, donde hace un trabajo sobre la partidocracia y la falta de dirección. Los invito a verlo. Zapatero, en la presentación de un libro que tiene por nombre La democracia y sus derechos, nombre el cual contradictorio a lo que realmente representa y totalmente embaucador, ya que los intereses de Zapatero están coludidos con los intereses de la tiranía chavista. Y es que los hechos dicen más que 1000 palabras. Zapatero, en la presentación de este libro, reconoció su ignominiosa actuación de ser instrumento principal para que el señor Edmundo González Urrutia pudiera tomar el exilio como única salida. Seguramente dentro de esas intimidaciones era lo que estaba planteado. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Más de 7 millones de venezolanos votaron por él. Y debo resaltar aquí que a este señor no lo conocía nadie en el accionar político. Y debe reconocer que a través del liderazgo incipiente creado por la señora María Corina Machado, el cual endosó
toda esta fuerza en su figura para que los venezolanos votaran por él. Y solo los venezolanos determinados en salir de la tiranía chavista le otorgaron su voto. Por eso no se entiende esta respuesta. Es algo que conversaron con María Corina Machado, ella estaba de acuerdo con lo que usted le estaba haciendo. Ella no lo sabía. No lo sabía, yo se lo comuniqué prácticamente el día antes de mi decisión de irme a la Embajada de España. ¿Quién determina, quién valida la figura de mediador o facilitador? En una resolución de conflicto, todas las partes involucradas son las que dan esta calificación. Pero debemos recordar que para el 2015 la oposición gana las elecciones parlamentarias, el cual logra la mayoría. Y es aquí cuando la figura de Zapatero tiene fuerza para ser validada por esta falsa oposición, porque supuestamente Zapatero era escuchado por la parte chavista. Fíjense ustedes, yo me siento con Zapatero porque el chavismo lo escucha. Una carnada más. Luego surgen las mesas de diálogo del 2017 en República Dominicana, el cual se sienta Julio Borges, ya que para el momento él es presidente de la Asamblea. Y va a una mesa de diálogo donde nunca la oposición logra algo, ya que siempre se sientan de una manera débil y que todas estas mesas de diálogo simplemente es para negociar los intereses de todas las partes, sobre todo a la parte chavista, y la otra parte simplemente le dan algunas concesiones. Pero en esta mesa de diálogo en República Dominicana se estaba negociando aceptar los resultados de las elecciones presidenciales que se iban a efectuar al año posterior, en el 2018, donde los opositores, o mejor dicho, los colaboradores del chavismo eran Henry Falcón, el cual nunca ha estado fuera del chavismo, Javier Bertucci, entre otros. Y después de varios intentos fallidos de esos falsos diálogos, esas falsas negociaciones, ahí no se van a sentar a hablar exactamente de los intereses de los venezolanos, nunca. Después de esas conversaciones fallidas, es cuando Julio Borges se permite interrelacionar con Zapatero, que él allí fungía como mediador, en realidad era un actor parcializado a los intereses chavistas, así. Y es cuando conoce algunas actitudes de Zapatero y es cuando la expone a través de la entrevista concedida al venezolano periodista David Placer, y él expone esto. Y cuando yo me negué a firmar, fueron 3 días de una enorme presión, donde era: vas a ir preso, vamos a ir contra tu familia. Zapatero particularmente decía: tú no has visto mi peor cara, si ustedes no firman, ustedes van a ver lo que les va a pasar. ¿Por qué? Porque para ellos era fundamental que se lograra ese acuerdo y legitimar a Maduro en el 2018. El hecho de no haber firmado les derrumbó completamente el plan que ellos tenían, que era volver a unas elecciones medianamente legítimas. Y a partir de la no firma hubo la no participación de nosotros en la oposición y Maduro quedó deslegitimado. Y es aquí donde yo me pregunto, y otros venezolanos también deben hacerse la pregunta: ¿por qué esperar 6 años para que Julio Borges declare esto? ¿Por qué callar? ¿Por qué no decirlo en aquel momento? ¿Por qué ahora? Y es que la incompetencia política, y es que
estar relacionado a los negocios chavistas, a la corrupción chavista, realmente no permite ver una oposición, porque no es una oposición, no han sido una oposición real, es la verdad. Siempre escondiendo, siempre las acciones son en función de los intereses de ellos, de los partidos, de la figura, de los particulares. Nunca defienden los intereses del venezolano, del país, de la nación. Tenemos a una dictadura en Venezuela, pero hay que reconocer que esa dictadura también se ha establecido por lo que ha significado eso que llaman oposición. Y ya para terminar, debo decir que Zapatero nunca será un mediador o un facilitador ante el conflicto que hoy transita Venezuela y los venezolanos. No, que es lograr acabar con la dictadura de Nicolás Maduro, es acabar con la cleptocracia chavista. ¿Y por qué? Porque Zapatero es un actor inclinado a los intereses chavistas. Y es que los hechos lo dicen por sí solos. Esto simplemente se entiende que el factor crematístico está detrás de todo esto. La lógica de la razón se desvanece y simplemente se eleva la lógica del poder y los intereses. Y es que cuando el señor Edmundo González Urrutia, presidente electo el día 28 de julio, estaba coaccionado, intimidado, prácticamente estaba con unos captores, el cual lo llevaron primero a salir de la embajada de los Países Bajos y luego mudarse a la embajada del Reino de España en Venezuela. Y allí, con sus captores, debía firmar un documento, el cual debía aceptar la sentencia del TCJ de la falsa victoria de Nicolás Maduro y tomar el exilio. En toda esta trama estaba Zapatero.